Creo que la virtud más importante que debe tener un entrenador, muchos hablarían del liderazgo, saber llevar un grupo, pero yo creo que al final lo que te da más empatía y lo que acaba atrayendo a otros jugadores son los conocimientos que puedas tener como entrenador. Creo que un entrenador que pueda tener mucho liderazgo pero no tenga conocimientos, al final el jugador no lo va a seguir, y de una forma diferente o de una forma contraria creo que el jugador sí acaba empatizando con el entrenador, y creo que es más sencillo el conseguir una que otra. Un entrenador con conocimientos, al final en su trabajo diario se acaban viendo los resultados. Que un vestuario es un sistema complejo, se debe gestionar. Al final no hay una varita mágica, no creo que haya unos cánones muy específicos o muy generales para todo el mundo. Cada vestuario yo creo que es un mundo, y cada vestuario quizá tiene sus peculiaridades y sus características, pero si tuviéramos que decir una, al final es el respeto. Creo que el respeto en el respeto se basa todo. Creo que es lo primordial que debe inculcar un entrenador, y al final el no trato diferente de unos a otros. Creo que si a unos se les sanciona y a otros se le aplauden según algunos comportamientos, creo que se debe ser consecuente con todos los demás. Sí, creo en el trato individualizado. Al final es imposible no llevar un trato individualizado. Evidentemente, como entrenadores también somos personas, y con algunos jugadores te llevas mejor que con otros, pero aparte de eso, ese trato, evidentemente con unos jugadores por demarcación vas a hablar más que con otros, por tanto ya estás haciendo un trato individualizado. También el carácter de cada jugador es diferente, con lo cual ese trato se va a dar también. Hay jugadores que necesitan mucho más feedback que otros. Bueno, yo los gestiono al final con mucha palabra. Al final es hacerles ver el por qué no juegan. Yo creo que lo más importante a un jugador que no juega es hacerle entender el por qué. Yo creo que solo se pueden enfadar si no entienden el por qué. Si ellos tienen claro el por qué, hacerles ver que también hay una manera de cambiarlo. No que por más que trabajen, esa situación no va a cambiar. Creo que es importante que sepan el por qué y que hay una solución. Creo que es la misma manera. En este caso, también con mucha conversación con él, y evidentemente si un jugador no está rindiendo dentro del colectivo tal y como se espera, al final el colectivo está por encima de las individualidades. Por lo tanto, supongo que lo que le tocará es no jugar y que entienda el por qué no juega y que hay una solución. Bueno, yo considero que la función del segundo entrenador es similar a la del primero, es decir, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, aunque la última decisión siempre pasa por el primer entrenador, pero tiene que ser capaz de tomar decisiones. Sí que normalmente se considera que el segundo entrenador es más cercano al grupo, está mucho más integrado dentro del grupo, pero esto también puede ser un arma de doble filo, entonces se debe vigilar ese tipo de comportamientos, pero creo que el segundo entrenador debe tener funciones muy similares al primer entrenador, también a la hora de tomar decisiones. Bueno, como he dicho antes, el colectivo está por encima de las individualidades. Yo no tendría jugando a un jugador que está criticando y está poniendo en duda constantemente mis decisiones. De la misma manera que si fuera empresario no tendría un trabajador que hiciera lo mismo. Entonces, al final creo que eso puede traer a conflictos, y los conflictos es lo que no debemos buscar en un vestuario. Jugador que no se esfuerza, al final tenemos que hacernos fuertes a través del grupo. Creo que a un jugador, al igual que a una persona, es más fuerte lo que le pueda decir un compañero que lo que pueda decir alguien que está por encima de él, en este caso el entrenador. Y al final se lo haría ver a través de sus compañeros. Pues de la misma manera que se gestiona una victoria, incidiendo sobre lo que hayamos hecho bien e incidiendo sobre lo que hemos hecho mal. Al final tenemos toda una semana de trabajo para poder corregir.
pero que vean las cosas donde han fallado y las cosas que habría que mejorar y las cosas donde hemos acertado y tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Esto quizás es más complicado porque cuanto más ganas, más cerca estás de la derrota. Entonces eso el jugador también lo sabe y puede llevar un poco a la ansiedad del propio jugador. Es complicado de gestionar también por el hecho de los egos, de que el jugador pueda estar muy subido, pero creo que al final, siendo cercano al jugador, haciéndole entender que esas victorias se consiguen porque se trabajan, porque se esfuerzan dentro del terreno del juego, y que el día que no lo hagan, esas victorias pararán. Entonces tienen que entender esos puntos. Yo creo que lo que no debe hacer nunca un entrenador en la charla con todo el grupo es llevar enfrentamientos entre jugadores. Señalar creo que es muy negativo delante del grupo. Creo que sí puede ser positivo hacerlo de manera individual, pero no hacerlo de manera grupal, ya que al final lo que puedes provocar es un enfrentamiento entre ellos y es algo que realmente no te debe interesar como entrenador.